para empezar, ministra, y en honor a su tiempo, bueno, creo que muchos ecuatorianos nos estamos preguntando en este momento cuándo se va a terminar esto, cuándo vamos a salir ya de la cuarentena, cuáles son las proyecciones que tiene actualmente el gobierno nacional en cuanto a las cifras que se están manejando para ya pues intentar volver a la normalidad. Gracias, Alfonso. Buenas tardes. En realidad, volver a la normalidad, así en todo el sentido, nos va a tomar mucho tiempo, ¿no? Creo que así como las medidas se fueron tomando y se fueron restringiendo poco a poco, tenemos que pensar que con las medidas se levantan. Eso también va a ser gradual. En realidad, el país, aunque todavía no estamos en un momento en el que se haya de ninguna manera superado, todavía estamos en la mitad del contagio, de la expansión de este virus y también de mirar cómo las personas que se contagian empiezan también a presentar cuadros graves en el porcentaje que estaba más o menos previsto. A pesar de eso, es importante ya proyectar y pensar en las semanas que vendrán por delante, porque, por supuesto, esta situación de cuarentena no puede durar para siempre. Entonces, tenemos ya diseñadas algunas respuestas. Primero, unos mecanismos con tecnología y con rastreo satelital para que podamos tener más control sobre cuáles son las zonas, los perímetros para el aislamiento. También para que podamos hacer una diferencia clara entre lo que pasa en cada provincia, en cada ciudad, porque vamos a tener la precaución de decir, bueno, en una provincia tenemos la pandemia en una fase y en otro lugar podríamos tener la pandemia en otra fase, perdón. También habría que pensar que cualquier medida para levantar las restricciones tendrá que ser progresiva y tendrá que ser paulatina. Como lo hemos hecho para poner las restricciones, hay que pensar que algo así sucedería, que primero se revisaría por tipo de actividad, por horario. Hay que pensar muy bien y hay que trabajar para mirar en qué momento se puede liberar el transporte interprovincial, por ejemplo. Todavía creo que hay que pensarlo como un procedimiento gradual. Tenemos equipos de gobierno, también estamos trabajando con otros gobiernos, otros países que ya pasaron por esta etapa. Y si es que nosotros lo vemos ya pasar por esta etapa y regresar a recobrar paulatinamente la normalidad, solamente ha sucedido en Asia. En Europa todavía estamos con países que a pesar de haber tenido casos antes que nosotros, implementaron las restricciones de movilidad, implementaron la cuarentena después que nosotros. Entonces están en una etapa parecida a la nuestra. Tenemos que aprender de esas experiencias y empezar a planificar porque ese día va a llegar. Correcto. ¿Y será un retorno progresivo? ¿Será un retorno de golpe? ¿Van a ser primero las escuelas quienes regresen a su actividad normal? ¿Serán primero los comercios? ¿Cómo se lo ha proyectado? ¿Cómo se lo ha visto? Lo que le puedo decir es que será progresivo y que será paulatino, que no será de un día para el otro regresar a como estábamos hace algunas semanas. No, no va a ser así. Tendrá que ser paulatino, progresivo. Cosas tardarán meses en volver a y permítame decirle que ahí, por ejemplo, van a estar los eventos con multitudes, las aglomeraciones, los eventos masivos. Eso seguramente será lo último que en meses probablemente pueda regresar a la normalidad. Tendremos que ir poco a poco preservando como hemos hecho hasta ahora. Primero, a las personas que son más vulnerables frente al virus. Las personas que son más vulnerables serán las que tengan que someterse a las medidas de aislamiento durante más tiempo y al mismo tiempo las actividades que son las de aglomeración, las de multitudes, serán las que lleguen al final. Pero fuera de eso, no hay algo todavía que yo pueda anunciarle. Estamos trabajando en un plan ordenado para eso. Correcto. Entonces, si entiendo bien, es un poco complicado decir o afirmar hasta el momento, en mayo vamos ya a regresar a la normalidad, en junio, o cómo se lo han proyectado. No es posible dar una fecha. Es imposible dar una fecha, pero solo quisiera decirle que el mundo entero se va a tomar un tiempo antes de regresar a la normalidad o a la situación en la que vivíamos antes de que aparezca este virus en particular. También, por supuesto, hay muchos factores que tal vez en este momento no conocemos. Que la ciencia haga su trabajo respecto a una cura, que la ciencia haga su trabajo respecto a una vacuna. Eso podría modificar los escenarios de los que estamos hablando,
pero por ahora los escenarios de aislamiento y de máximas precauciones todavía son nuestra realidad y son el presente. Y cuando lo revisemos será para darle un respiro a la economía, a la actividad productiva poco a poco y siempre protegiendo a las personas, a los grupos de población que son los más vulnerables frente a esta pandemia. ¿Y sigue siendo el 5 de abril esta fecha tope como para revisar estas medidas o se va a alargar un poco más? El 5 de abril es la primera fecha que nos hemos puesto como plazo, pero nada está dicho de manera definitiva en este momento. Nos queda una semana que nos separa de ese día, es el 5 de abril, es este domingo. Durante los próximos días, durante esta semana, se va a valorar cuál es la situación, haciendo estas diferencias por provincia, por ciudad, mirar exactamente qué está pasando y valorar si es que la medida puede o no extenderse. Correcto. Ministra, en otro tema, sobre estas noticias falsas o estas desinformaciones que se comienzan a circular en redes sociales en este tipo de situaciones, lo vimos también en el paro de octubre pasado. Sí quisiera que me precise cuáles son las características de estas fake news o noticias falsas que, para que el gobierno las catalogue de esta manera. Se lo consulto porque me parece que ayer o antes de ayer el vicepresidente Sonnenholzner hacía también relación al tema de la fake news y ponía un ejemplo, no recuerdo claramente cuál es ahora, pero parecían que se encajaban más en críticas al gobierno, más no en noticias falsas. Entonces sí sería bueno que tal vez aclarar cuáles son estas características que ustedes ven para poder catalogar algo como una noticia falsa. Son dos cosas diferentes. Una cosa es una crítica, un comentario de cualquier característica sobre la crisis y otra cosa es una noticia falsa. Una noticia falsa, así como nosotros la catalogamos y lo que estamos mirando, no solamente es una mentira, no, es que además tiene un propósito como causar pánico, como causar desinformación, como llamar a la población a tener un tipo de comportamiento que resultaría perjudicial para toda la sociedad en un momento como este. Le pongo dos ejemplos tal vez de las dos noticias más graves que circularon la semana pasada, audios. Y probablemente muchas de las personas que nos escuchen o que lean esta nota van a familiarizarse con esto. Audios que decían, no, que mañana ya se desabastece de todo, que viene el bloqueo total, que hay que comprar todo. Imagínese usted el pánico que puede causar una nota de voz de esas características, ¿no es cierto? No es una crítica al gobierno, pero causa un desasosiego en la población, puede causar una aglomeración en los comercios, puede causar un nivel de angustia que lleve a comportamientos caóticos en las ciudades y en las provincias del país. Le doy otra noticia falsa. Una noticia falsa que empezó a circular decía que para todo el mundo el gobierno va a pagar un bono de $80 en todas las agencias bancarias del país desde el día siguiente. Esto es otra noticia falsa. No es una crítica al gobierno, no es una opinión sobre la crisis o un manejo de la crisis, sino un tipo de mensaje que puede llevar a una cantidad muy grande de personas a las agencias bancarias, por ejemplo, algo que estamos tratando de evitar a toda costa para que no haya contagios, para que no haya aglomeración. El gobierno, por supuesto, tiene en marcha un mecanismo de transferencia de efectivo para apoyar a quienes más lo necesitan en esta crisis, pero ese mecanismo, ese bono, es un bono contingencial, se va a pagar un grupo determinado de personas, además del bono de desarrollo humano, y a cada persona le va a llegar un mensaje de texto que le diga cuando ya puede cobrar su bono. El calendario será según el último dígito de la cédula y podrá cobrar su bono o podrá consumirlo en las tiendas de barrio, en los mecanismos de banco que están ahí, en los bancos, en las cooperativas. Tenemos previstos 7,000 puntos diferentes para evitar aglomeraciones de este tipo. Ahí tiene usted dos ejemplos, no es una crítica personal, no es un problema del gobierno, es que este tipo de anuncios escandalizan, preocupan a la población y pueden provocar un comportamiento que empeore la situación de salud del país. Correcto, ministra, queda muy claro. El secretario Gabriel Arroba en su momento dijo que se tenía ciertos indicios de que estas noticias falsas venían desde México, si no me equivoco. Quisiera saber si ya tienen indicios un poco más claros, nombres, grupos, ya va a haber una denuncia formal ante la Fiscalía o todavía. Sí, yo hace algunos días incluso lo puse en mi cuenta de Twitter. Incluso en mi cuenta de Twitter compartí la imagen
de un grupo de distribución, de un chat en donde se encontraban los sectores afines a Correa. Es el correísmo básicamente el que está orquestando esto, como lo hizo en octubre. Yo compartí unos mensajes de esa naturaleza, son grupos abiertos en donde usted puede ver que se encuentran distribuyendo ahí esos mensajes. Esa es hasta el momento la identificación que tenemos, y también a través de la tecnología es sencillo saber en qué lugares se generan las tendencias, los mensajes, los tweets, las fotos que no se corresponden a la verdad. La mayor cantidad en estos días ha venido de México y de Venezuela. Correcto. Ministra, y hablando de noticias falsas, hoy día circuló una captura de un tuit en el que se aseguraba que la ex ministra Catalina Andramuño había sido nombrada directora distrital en la parroquia Tarqui de Salud aquí en Guayaquil. Quisiera saber si eso es cierto o no. Se me cortó un poco al final. Avíseme cuando me esté escuchando. Sí, yo le escucho muy bien. Le consultaba, hablando de estas noticias falsas, hoy día empezó a circular una captura de un tuit en el que se aseguraba que la ex ministra Catalina Andramuño había sido nombrada directora distrital de Tarqui de Salud. Quisiera saber si eso es cierto o no. No es ella la directora de salud de Tarqui, no tengo a la mano el nombre, pero en un momento se lo envío para que usted lo pueda verificar. Es otra persona quien actuará como directora en ese distrito de salud. La doctora Andramuño es una funcionaria con nombramiento del Ministerio de Salud, así que ese era el cargo previo que ella desempeñaba antes de ser ministra. Sin embargo, no será el cargo al que regrese. De lo que conozco en el Ministerio de Salud, ha regresado a su cargo habitual o al cargo en el que tiene nombramiento, que es analista. Analista, actualmente analista del Ministerio de Salud Pública. Correcto. Así es, era su nombramiento antes de ser, antes de que se le haya encargado el ministerio, ¿sí? Correcto. Ministra, y en esta misma línea de la información, el diario en algunas ocasiones publicó ciertas contradicciones en las que cayó el discurso de la ministra Andramuño en algunos aspectos, ¿verdad? Se lo publicó y se lo evidenció. Aparte, bueno, más allá de este tipo de contradicciones en las que cayó el discurso de ella frente a el discurso y también información oficial que ustedes mismos publicaban, sí quisiera saber, aparte de este cambio de la cabeza del ministerio, ¿qué medidas adicionales se están tomando para que no se vuelvan a caer en este tipo de contradicciones en las que evidentemente cayó también la ex ministra Andramuño? Y usted recordará el tema del presupuesto. Ella dijo que sí había presupuesto, después en su carta de renuncia dijo que no había. Entonces, a eso me refiero. ¿Qué medidas adicionales se están tomando para que no se caigan en estas contradicciones? El problema no son tanto las contradicciones como la realidad. Lo que tenemos que evitar es que en la realidad haya alguna carencia. El gobierno tiene como su prioridad la atención del sistema de salud, la atención de la emergencia de salud. El ministro está trabajando desde Guayaquil, desde el día que fue nombrado el ministro Ceballos. Inmediatamente se trasladó a Guayaquil, estamos atendiendo la crisis ahí. Y para nosotros el problema no es evitar una declaración o una contradicción, sino enfrentar los problemas de la realidad en este momento. Y en este momento le puedo garantizar que efectivamente la prioridad desde todo punto de vista para el gobierno, y yo diría que para el país, es el control de esta pandemia y atender el lugar en el que se desarrolla con más gravedad, que es Guayaquil y Guayas. Correcto. Ministra, en otro tema, sobre el tema del cerco epidemiológico, ahora viéndolo en retrospectiva, ¿cree que tal vez el cerco que se levantó en torno al caso primario, hubo algunas fallas en ese cerco, tomando en cuenta el número de casos que vemos actualmente en Guayaquil sobre todo? Miren, no soy la especialista en la materia, pero al contrario, creo que el primer cerco y también las personas de la familia de la paciente cero fueron personas muy responsables que guardaron bastante bien el cerco y el aislamiento. No todos los casos de contagio en el país están relacionados con ese contagio, ni mucho menos. De ninguna manera no es así. Más bien, ese caso fue un caso en el que el cerco funcionó bastante bien. Lo digo con la información general que conozco, no soy especialista en la materia, pero la pandemia tiene diferentes fases y solo en
la primera fase es posible mantener el control sobre los cercos epidemiológicos. Cuando ya empieza la fase de contagio comunitario, ya el tema del cerco pierde relevancia. Entonces, el cerco así familiar, como estamos hablando, y se tiene que pensar en otro tipo de cercos. Lo que ahora hacemos al permanecer en casa, al tener estas restricciones, pues son unos cercos gigantes para evitar la movilización del virus, pero no creo que se atribuir al manejo del caso cero. Correcto. Ministra, sobre el tema del toque de queda, ¿cree que tal vez el escenario en Ecuador está caminando a uno un poquito más drástico como el que vemos actualmente, por ejemplo, en Perú, que la fuerza pública peruana tiene luz verde para poder disparar a quienes rompan el tema del toque de queda y la cuarentena? ¿Estamos caminando a ese escenario o no? El toque de queda o la restricción de circulación en el país ya es muy estricto y eso no tiene que ver tanto con la actuación de las fuerzas como por la restricción de quienes no pueden salir de casa. Solamente las actividades esenciales, solamente quienes trabajan o trabajamos en el área de seguridad, de salud, en el área de servicios públicos, en el comercio, en el abastecimiento de víveres, en sectores estratégicos, tenemos autorización para circular. La fuerza pública en el país, tanto la policía como las Fuerzas Armadas, están haciendo su trabajo. ¿Ese trabajo en qué consiste? En sanciones drásticas. Se han aplicado ya más de 1,000 y pico de multas hasta este momento, de $100 la primera vez. Superan las 2,000 infracciones que se han impuesto en contra de conductores de vehículos, que además de la multa va la baja de 9 puntos en la licencia. Tenemos más de 1,000 personas privadas de libertad. Por supuesto, es una medida drástica. Y en esa medida y en el marco de esa medida, las Fuerzas Armadas y la policía actuarán siempre según lo que dice la ley. La ley y está vigente en un estado de excepción, por supuesto, y hay unas reglas con las que va a actuar policía y Fuerzas Armadas que son con las que ha estado actuando, con la fuerza y el rigor que nos da la ley. Es decir, que ya han habido casos de segundos reincidentes y terceros reincidentes. Ya hay multas con salario básico y también personas detenidas por violar el toque de queda. No, son las primeras personas detenidas, son las primeras personas detenidas por el toque de queda, porque ustedes recordarán que tan pronto se instaló la prohibición y el toque de queda tenía un horario más tarde. La primera medida que tomamos fue la detención, fue la privación de libertad. Luego, cuando se amplió la medida del toque de queda a un horario más grande, también se dieron otras alternativas de sanción para evitar también saturar los centros de detención. Correcto. Es decir, que actualmente se ha llegado a sancionar a personas por una multa de $100. No ha habido casos de reincidencia, por decirlo así. No tenemos ningún caso reportado de una reincidencia. Ministra, le traslado alguna duda que nos trasladaron algunas personas que trabajan en laboratorios privados, bueno, sobre todo dueños de laboratorios privados. Ellos han dicho que los envíos de muestra por vía terrestre hasta Quito abona a que los resultados no estén lo rápido o lo ágil que quisiera el ciudadano. Sí quisiera saber, bueno, si se prevé analizar el protocolo o si tal vez poder adicionar la colaboración de universidades para que de laboratorios de universidades, de laboratorios de ciudades tal vez más cercanas a Guayaquil. Entiendo que tal vez por la propia situación de Guayaquil, pues las pruebas tal vez está la situación un poco desbordada. Entonces sí quisiera saber si es que se va a analizar esto, el protocolo, la ayuda de universidades, tal vez para poder dar solución a estas respuestas, a estas pruebas que espera la ciudadanía también conocer que se hicieron. Claro que sí. Hay laboratorios de universidades que ya han sido certificados y estamos trabajando para que puedan convertirse en centros de procesamiento. No solamente es un tema de voluntad, sino también de que existan las condiciones para poder practicar las muestras, para poder hacer las pruebas, no solamente recolectar las muestras. También quiero decirle que hemos tenido un caso en donde para el momento de la calificación de laboratorio nos dijeron que las pruebas se podían hacer en Guayaquil y luego resulta que lo que se estaba haciendo en Guayaquil eran las tomas y tenía que trasladarse a Quito. Esta no es de ninguna manera una regla que se imponga, todo lo contrario. Los laboratorios que tengan la capacidad para procesar las pruebas van a recibir su autorización. En principio, quienes hacen este tipo de pruebas de secuenciación, estas pruebas PCR, son laboratorios de alta complejidad, que tampoco existen muchos en el país. Pero aquellos laboratorios de alta complejidad que quieran entrar a hacer las pruebas necesitan solamente pedirle la autorización a Access. Estamos haciendo la supervisión y los trámites
dentro de las primeras 24 horas, el propósito del gobierno es que existan la mayor cantidad de lugares en donde se hagan las pruebas. Y en aquellos lugares en donde no se puede hacer directamente una prueba, lugares de toma de pruebas. Tenemos un país pequeño. Aun si todas tuvieran que concentrarse en un solo lugar, necesitamos que los resultados sean rápidos. Tenemos varios lugares para que esas pruebas se hagan. Más allá ya de la toma de las pruebas, también está la capacidad de la tecnología para procesarlas al mismo tiempo. De lo que he escuchado, y ustedes seguramente también lo han hecho con el ministro de Salud, estamos en los próximos días ya con una máquina en el país que podría procesar hasta 1000 pruebas de manera simultánea. Eso seguramente nos va a dar otro escenario sobre la velocidad para las pruebas. Al día de hoy se han hecho en el país más o menos 7000 pruebas. Ustedes pueden ver el número todos los días en los reportes del COE y a pesar de que suena poco para la cantidad que quisiéramos, es uno de los países que está haciendo más pruebas en el continente. Como lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, pruebas y pruebas y más pruebas, esa es la estrategia que también está desplegando el gobierno.